todos se encuentren muy bien junto a sus familias. El día de hoy pues vamos a ver el tema número 14, la prueba del exilio. Pero para iniciar les invito a que hagamos nuestra oración inicial y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De San Mateo 18, 19, 20. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Señor, infunde en nosotros el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos realmente lo que a ti te agrada, que sintamos tu amor y la luz de tu espíritu. Haz que sintamos tu presencia entre nosotros y experimentemos en nuestros corazones la abundancia de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Amén. Bueno, como les comentaba, pues vamos a pasar al tema 14 e iniciamos donde nos dice la prueba del exilio. El pueblo de Israel es nuevamente llevado al exilio. Pero vamos a ver el enlace del tema anterior. Hemos estudiado los temas centrales de los profetas y el llamado que hacían a ser fieles y mantener la alianza. Pero el pueblo de Israel desobedece muchas veces la voluntad de Dios. Esto provoca injusticias dentro del pueblo y un culto vacío. Caen constantemente en la idolatría y esto tiene sus consecuencias para el pueblo de Israel. Y en el tema de hoy, pues nuestros objetivos serán darnos cuenta de que el castigo del destierro o exilio no es la última palabra de Dios para su pueblo. Esto se convierte en un tiempo de maduración y purificación. Es un llamado a la esperanza de la salvación que empieza desde el momento en que el pueblo puede volver a su tierra. Los profetas de esta época verán en el exilio un tiempo para madurar la imagen de Dios y la responsabilidad que el pueblo tiene como pueblo elegido. Demos inicio entonces a este tema. Y para eso pues siempre nos hace referencia a la palabra de Dios. Les voy a pedir que ustedes en sus casas lean la cita que está al inicio del manual, que está tomada de Ezequiel 20, 42, 44, que nos relata bastante lo que es el tema, lo que es el exilio y cómo Dios los permite esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo esto dentro del tema y cómo Dios también lo hace esto por su mala conducta, por la mala conducta que el pueblo ha tenido y no le hace caso. El tema pues está dividido el día de hoy en 5 numerales. El número 1 nos dice los hechos. Y vamos a ver qué pasa aquí en los hechos. En el año 597 a.C., Nabucodonosor conquistó Jerusalén y deportó al rey Joaquín y a los magnates de la población. Unos años después, el rey Sedecías, tío de Joaquín, conspiró contra el rey caldeo y este actúa más drásticamente, tomando la ciudad santa en el año 587 a.C. y provoca una nueva deportación y menciona incluso una tercera deportación en el manual. El total de deportados no pasan de 20,000. Pero fueron exiliados los más influyentes en el aspecto político, social, religioso y económico. Lo más duro para el pueblo es el fin de Israel como nación. La destrucción del templo, el rey es destronado. Entonces aquí vemos cómo son exiliados, cómo son llevados de sus tierras a otros lugares. Pero aquí principalmente vemos que no fue a todo el pueblo. Se llevaron a los más influyentes, como hemos visto en temas anteriores. Se llevaron a la gente de dinero, se llevaron a los que sabían trabajos, a los carpinteros, a los que construían, a toda esta gente se la fueron llevando. Como nos menciona aquí, el número no era tan alto, pero eran los principales a los que se llevaron. Entonces,
Y dentro de lo que acontece es que su rey es destronado y es llevado al exilio también. El significado religioso del exilio. Pues esta crisis ocasiona una profunda renovación en el pueblo de Israel. Se vuelven a Yahvé, van a ser purificados y surgirá un pueblo nuevo, una fe más viva y más dócil a su Dios. ¿Cuántas veces no vemos esto, verdad? Que cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, pues nos volvemos a Dios como hizo el pueblo de Israel. Y dice que van a tener una fe más viva y más dócil a su Dios. Vamos a ver cómo fue aconteciendo todo esto. Dios nuevamente suscita guías para orientar al pueblo en estas circunstancias, los profetas. Vemos cómo Dios no guarda ni silencio ni se aleja del pueblo, sino al contrario, es su pueblo escogido, es el pueblo que él ama. Entonces le suscita nuevamente los profetas para que los guíen. Jeremías es uno de ellos. Él no fue deportado a Babilonia, les escribe desde Jerusalén y los invita a escuchar la palabra de Dios, a la conversión, a tener esperanza, a una nueva alianza, una religión interior. Todo esto lo había perdido el pueblo de Israel, se había alejado de Dios, le eran infieles. Entonces les está pidiendo el profeta Jeremías esa conversión, que tengan la esperanza que van a poder volver a su tierra y pueden hacer una nueva alianza, una religión en el interior de cada uno. Ezequiel, pues sacerdote, es un profeta sacerdote y fue conducido a Babilonia en el año 598 a.C. Anuncia la ruina de Jerusalén como castigo a las faltas de Israel. Se convierte en el profeta de la esperanza, infunde la certeza de que Yahvé salvará a su pueblo para santificar su nombre y manifestar su gloria. Impresionante es la visión de los huesos secos. Esto profetiza una auténtica resurrección de Israel y anuncia una nueva alianza. Pues como vemos, Ezequiel ya había anunciado la ruina de Jerusalén, ya les estaba advirtiendo esto: conviértanse y regresen al Señor, háganle caso, pero no le escuchaban. Pero luego también se convierte en el profeta de la esperanza, el que les da esa esperanza que pueden volver a su tierra, y pues profetiza una auténtica resurrección de Israel y anuncia una nueva alianza que harán con Dios. Seguimos en el numeral 2, el significado religioso del exilio, y vamos a ver también a el segundo Isaías. Como hemos visto en temas también anteriores, el libro de Isaías pues fue escrito por 3 Isaías, no solo uno, y él anuncia el consuelo a Israel. Presenta a Ciro como el instrumento del que Dios se servirá para realizar su designio y liberar a su pueblo. Les habla de un Dios que ofrece la salvación a todos los hombres y anuncia a un misterioso siervo de Yahvé que sufre y expía los pecados de los demás y que con su muerte sucede una glorificación y fecundidad espiritual. Los autores del Nuevo Testamento lo ven como una prefiguración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pues Isaías precisamente pone que Dios va a utilizar a Ciro, que le va a servir en sus designios, porque precisamente él libera al pueblo de Israel y lo deja regresar a su tierra. Entonces vemos cómo Dios utiliza a este rey también pagano para sus propósitos. Y también vemos que aquí ya menciona a un siervo que va a sufrir por los pecados de los demás. Y como bien lo dicen, pues en el Nuevo Testamento esto lo ven como la prefiguración de lo que va a sufrir Cristo cuando venga a la tierra, cuando se haga carne y habita entre nosotros. Pero además de los profetas, también tenían a los sacerdotes que fueron deportados. Con ellos los exiliados llevan la ley divina, las antiguas tradiciones, las profecías y los primeros salmos. Les acompaña la palabra de Yahvé y tienen la ventaja
que el pueblo ahora está dispuesto a escuchar. Pues ni modo, como vimos, ¿verdad? Ahora están dispuestos a escuchar porque están viendo todo lo que están sufriendo, todo lo que están pasando. Entonces ahora sí le ponen atención a los sacerdotes, a lo que eran sus tradiciones, a las profecías que se habían dado de todo esto, y pues escuchan. Desde el punto de vista bíblico, este tiempo fue decisivo para estructurar la Biblia tal como hoy la conocemos, porque ahí ya fueron seleccionando, escogiendo varios libros que en la actualidad los usamos dentro del Antiguo Testamento nosotros los cristianos. Luego, el camino de la madurez espiritual. Aquí ya viene muy importante qué frutos está dando esto tan malo que les está pasando a los israelitas. Primero, ¿qué aprende el pueblo de Dios del exilio? Pues tuvieron sus lecciones con todo esto que les pasó. Y aquí en el inciso A nos dice que hacen un profundo examen de conciencia. Reconocen que han pecado, que le han fallado a Dios, que han sido infieles a la alianza. Y aquí viene primero, ¿verdad? Reconocer que han hecho el mal. Hacen un examen de conciencia y reconocen que le han fallado a Dios y la alianza que el pueblo hizo con él. Reconocen que Dios les dio múltiples avisos a través de los profetas y del intento de reforma del rey Josías. Como hemos estudiado los profetas, vemos que ellos llegaban a anunciarles que les iba a pasar cosas malas si ellos no hacían caso, si no se volvían a Dios, si no hacían lo que Dios quería, pero no le ponían oídos. Los despreciaban y hasta los querían matar. La nación no ha escuchado a su Dios. Entienden que el exilio es la consecuencia de sus pecados. Pues como dice el camino de la madurez espiritual, aquí ellos entienden que todo lo que les está pasando es consecuencia de los pecados cometidos. En la alianza ellos sellan, si eran fieles les irá bien, pero que si eran infieles les irá mal. Esto les lleva al arrepentimiento de sus pecados y a renovar su fe en Dios. Aquí reconocen que ellos han fallado a la alianza que sellaron un día con Dios. Y entonces le fueron infieles y entonces les fue mal. En el inciso B nos dice que a pesar del correctivo, Dios no abandona a su pueblo. Y esto lo podemos ver en todo tiempo, que Dios siempre está con nosotros. Pero muchas veces otras cosas nos lo tapan de la vista. Entonces nos dice que una visión de Ezequiel contempla cómo la gloria de Dios abandona el templo y va a morar donde están los desterrados. Esta presencia sin templo es garantía y fundamento de su esperanza para el futuro. Entonces aquí como nos narra cómo Dios mismo se autoexilia y va en busca de su pueblo. Va a ponerse en presencia de ellos, aunque no tenga templo, aunque no tenga dónde llegar, pero este es el fundamento de la esperanza para los israelitas. Vemos cómo Dios no abandona nunca a su pueblo. En el C nos dice que el exilio es un tiempo de purificación. El pueblo es llevado de nuevo al desierto. Israel se quedó en los medios y se olvidó de Dios. Pusieron su seguridad en el templo en vez de confiar en Dios, que es infinitamente más grande que el templo. Entonces ellos, al tener ese su templo majestuoso, al saber que Dios llegaba y habitaba en ese templo, pues ellos se confiaban más de lo material que del mismo Dios. Nos dice aquí que es infinitamente más grande que el templo, porque como hemos visto y vemos en la historia, el templo es destruido, pero Dios está siempre con ellos, y precisamente porque es mucho más grande que cualquier cosa material. En el numeral 4 nos dice que las grandes lecciones de vida. ¿Qué aprendió el pueblo con esto? ¿Qué lecciones tuvieron? Pues Dios les retira los dones, Dios les quita lo que les ha dado, les quita la tierra prometida, el templo es destruido, les quitan al rey que ellos habían pedido tener reyes. Esto conduce al pueblo a una religión más auténtica,
pues al ver que te habían perdido todo, pues regresan a Dios. Y esto ya es, como dice aquí, más auténtico, porque ya no era estar viendo tanto lo material, sino buscar que Dios los ayude. Y los lleva a una piedad más sincera, a una fe más viva, esa fe que habían perdido, esa fe que ya no tenían. Les daba lo mismo si estaba o no con ellos, pero ahora se dan cuenta que realmente lo necesitan. Y los lleva a una conversión interior. ¿Se recuerdan? Los profetas les han pedido siempre esa conversión, ese volver a Dios, ese acercarse a Dios, confiar siempre en Dios. El exilio forma parte del plan de Dios. Saca de los males bienes inmensamente mayores. Pues Dios en su plan de salvación, pues tenía esto para poder purificar al pueblo y sacar del mal que se les estaba provocando cosas buenas y mayores para el pueblo de Israel. El exilio da un profundo conocimiento del corazón del hombre y del corazón de Dios. El pueblo tiene su reencuentro con Dios y Dios se reencuentra con el pueblo. Él nunca los ha dejado, pero ahora el pueblo se acerca a Él, ya que el fracaso de la primera alianza pone de relieve la dureza del corazón humano y su obstinación en el mal. Dios siempre estaba con ellos, los ayudaba, pero ellos insistían en el mal. Entonces, por eso tuvieron su consecuencia que les llevó a ser esclavos nuevamente. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, pues eso lo hemos escuchado muchas veces y sabemos que así es. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, nadie más. Entonces tenemos que buscarlo. Cuando queremos en nuestra propia vida un cambio profundo, solo Dios nos puede ayudar en eso. Entonces tenemos que buscarlo y el pueblo entendió eso y le busca y hace ese cambio. En medio del fracaso y la impotencia del pueblo manifiesta Dios su poder. Vean, en donde están capturados, donde son desterrados, donde se han llevado a su rey, a la gente de dinero, a los que hacen trabajos. Dios manifiesta su gran poder, realizando una auténtica resurrección de su pueblo. Establece la nueva alianza que consiste en el perdón de los pecados. Aquí Dios demuestra su gran poder y esa nueva alianza que hace con su pueblo. No sé si les parecerá algo familiar esto de el perdón de los pecados. Esto ya viene desde el Antiguo Testamento, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Les da el don de un corazón nuevo y un espíritu nuevo que transformará al hombre por dentro y le dará fuerza para adherirse a la voluntad de Dios. Y aquí habla también del espíritu que los va a transformar por dentro y les va a dar esa fuerza para acercarse más a Dios, para ser uno con Dios como Él quiere que sea su pueblo. Y esta experiencia les hace entender el valor positivo del sufrimiento. Dios se manifiesta misericordioso. Esta misericordia, para ser eficaz, necesita usar la amarga medicina del sufrimiento. Y por ahí muchas veces vienen que no hay que estar sufriendo ni haciendo sacrificios, pero Dios a través de ese sufrimiento de su pueblo lo va transformando, lo va cambiando. El mismo pueblo reconoce que necesita de Dios, el mismo pueblo vuelve a Dios. Entonces eso les ayuda el sufrimiento que están pasando. Así Israel aprende que Yahvé reprende a aquel que ama, como un padre al hijo querido. Esto alcanza su plenitud en el sacrificio de Cristo. Y aquí ya pues vemos cómo Dios reprende a su pueblo que ama. Lo llama a la reflexión. Permite que le pasen cosas que el pueblo hasta puede llegar a creer que Dios no está con ellos. Pero es para que ellos entiendan que sí está con ellos y ellos han actuado mal, que han pecado. Y esto ya nos hace una referencia a lo que vino Cristo a este mundo también, a padecer, a sufrir, a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Esta es la plenitud del sacrificio de Cristo que ya veremos en el futuro. También
en el inciso C nos dice que al contacto con otros pueblos, Israel descubre la misión universal de su vocación. Pues estaban rodeados por otros pueblos que los conquistaban. Ellos se unían a otros pueblos a pesar de que el mismo Dios les había dicho que no hicieran esto. Pero ahora entienden que este pueblo de Israel tiene una misión, que va comprendiendo que ha recibido una predicación especial de Dios. Y al saber ellos y entender que Dios les ha hablado, que ha estado con ellos, que les ha estado enseñando, pues es para que estos dones los transmitan y así verán convertidos en luz de las gentes. Entonces aquí el pueblo entiende que esta misión es de ellos, que esta transmisión de lo que Dios les ha enseñado lo tienen que hacer ellos para hacer luz de las gentes. Dios ha preparado un resto de Israel para que sea portador de una fe más profunda y una religión más espiritual. Pues como hemos visto, el pueblo se ha ido transformando, se ha acercado más a Dios. Ahora ya habían abandonado su fe y ahora nos dice que tienen una fe más profunda y una religión más espiritual, más acercada a Dios, alejándose de lo material y acercándose a lo espiritual. La revelación de Dios de un paso decisivo hacia la plenitud que acontece en la persona de Cristo, pues Dios empieza a revelar todo esto, la venida de Cristo, y habla pues en sus profetas, en las escrituras de esto. El mismo Cristo dice que estudiemos, que escudriñemos las escrituras que hablan de él. De aquí estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. El exilio, que parece una desgracia irreparable, se convierte en una gracia incalculable. Y aquí nuevamente vemos entonces cómo Dios de lo malo saca lo bueno para su pueblo. Y el último numeral, la experiencia del exilio y nosotros. Aquí ya hace pues una salvedad y habla de la experiencia que tuvo el pueblo en el exilio, claro, pero habla también de nosotros, porque esto también son enseñanzas para nosotros. Vemos en este numeral 5 que inicia precisamente para nosotros los cristianos. Los acontecimientos del destierro en la Biblia son fuente de enseñanza para conocer más la misericordia de Dios, que saca bienes incluso de los males. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Aquí tenemos que entender nosotros, los cristianos, que todo esto que ha pasado el pueblo lo podemos pasar personalmente o en grupo, en comunidad, nosotros los cristianos. Entonces tenemos este ejemplo de los pecados, de las infidelidades, de la idolatría que el pueblo comete contra Dios, para que nosotros como cristianos no caigamos en eso también. Y Dios pues nos habla que donde estuvo el pecado sobreabundó la gracia. Y ahora tenemos la bendición de lo que el mismo Cristo nos dejó, el sacramento de la reconciliación, que en estos tiempos es un poco más complicado acercarnos al sacramento, pero Cristo nos lo ha dejado para nuestra salvación, ya que para nosotros los cristianos, a la luz de la cruz de Cristo, se hace más patente el valor salvífico del sufrimiento. Y aquí nos habla nuevamente del sufrimiento, del padecimiento, del dolor, que como les digo ahora modernamente muchos lo quieren dejar por un lado. Pare de sufrir. ¿Para qué hacer esto? No. Dios en su inmenso amor no nos va a permitir que suframos. Pero como vemos, como le sucedió al pueblo de Israel, no es que Dios lo quiera, pero lo permite por nuestras propias acciones. Entonces podemos decir como San Pablo, me alegro de sufrir por vosotros, así completo lo que en mi carne falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y ya vemos como el gran también
podemos decirle profeta San Pablo, cómo habló de esto también, que se alegraba de sufrir por los otros y así completar en su propia carne la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Cuando nos unimos y formamos la iglesia, podemos sufrir muchas cosas, como ahora, y se los digo nuevamente, ¿verdad? No podemos acercarnos a los sacramentos, especialmente pues a la Eucaristía. ¿Cuántas parejas no estaban esperando acercarse al sacramento del matrimonio? ¿Cuántos papás no han querido llevar al sacramento del bautismo? Pues muchos que están acostumbrados a ir regularmente al sacramento de la confesión y estamos sufriendo porque no podemos hacerlo en este tiempo. Pidámosle a Dios que así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, nos libere a nosotros de esta situación que estamos pasando y podamos volver a la normalidad y saber lo grande que es Dios y poder acercarnos a Él en los sacramentos, que nos ayude y nos infunda esa gracia que solo nos lo da a través de los sacramentos, y que también pensemos cuántas veces no le hemos sido infieles, cuántas veces no le hemos fallado, cuántas veces, ya hablamos de ese tema anteriormente, de la idolatría, cuando quitamos a Dios de su lugar como Dios y ponemos otras cosas. Este tiempo es muy bueno para reflexionar todo esto. Con esto pues el numeral 5 es el último que tenemos, entonces vamos a pasar a lo que es el taller que vamos a hacer para este tema. Hay dos numerales para el taller. El primero, debemos seleccionar dos numerales de los 5 que tiene el tema, de los 5 que hemos visto y repasado. De estos debemos de sacar todo lo negativo y positivo que encontremos de lo que nos relata y hacer un comentario de cada uno de los dos numerales que seleccionaremos. Pues cada quien va a seleccionar dos numerales de estos 5, los que más les gusten, los que más les gusten el tema, los que más le hayan llamado la atención, los que más hayan impactado en su propia vida. Entonces de ellos vamos a sacar todo lo negativo y positivo que puedan tener. Negativo, por ejemplo, bueno, fueron desterrados, prisioneros, pero positivo, Dios se vale de esto para que el pueblo lo busque nuevamente. Por ejemplo, entonces en los numerales que tenemos buscamos esto y al final hacemos un comentario de cada uno de los numerales que seleccionamos. Y 2, ¿cómo podemos hacer una comparación del destierro con el tiempo que estamos pasando actualmente? No podemos asistir al templo, a los sacramentos, especialmente la Eucaristía. ¿Qué podemos sacar de esto? Negativo y positivo. Porque podríamos pensar, ¿y qué positivo podemos sacar de no poder ir al templo, de no poder ir a los sacramentos, de no poder ir a la Eucaristía? Pues muchas cosas positivas podemos sacar. De repente, pues ahora extraño la Eucaristía, pero no era muy frecuente en tiempos de que sí podía ir. De repente no hacía tanta oración y ahora tengo tiempo para hacerla. Ahora me puedo acercar a la lectura de la Sagrada Escritura. Tantas cosas que podemos hacer, escuchar charlas, leer otros libros de nuestra religión católica. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos sacar? Pues tanto lo negativo y lo positivo, y hacemos pues nuestro listado para compartirlo con los demás. Entonces los invito a que repasen este tema, a que lean su Biblia, a que vean en el manual tantas cosas que nos puede llevar a responder estas preguntas que hacemos en el taller y hacer esa comparación que, como les comento, la podemos hacer como el destierro, que fueron llevados a otro lugar. Pues nosotros tal vez no fuimos llevados a otro lugar, pero no podemos ir a los lugares que queremos. Entonces, este es el taller para que lo compartamos todos. Que Dios les bendiga y los esperamos el martes. Abriremos el chat para si tienen alguna duda, algún interrogante, si tienen alguna duda sobre el trabajo. Y el día miércoles, pues ya pueden ustedes repasar nuevamente el tema y enviar su tarea, su trabajo, a hacer este taller. Que Dios los bendiga y ya casi terminamos con este manual.
esperando que todos pues lo estén repasando, lo lean, incluso si pueden leer antes los temas, y así pues vamos a ir compartiendo todos. Que Dios los bendiga, y como les comento, el martes si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran compartir, y el miércoles sus tareas. Feliz noche y que Dios los bendiga y que Mamá María se quede siempre con nosotros. Amén.